¿Qué tal? ¿Qué tal este domingo de pandemia? Vamos a ir esperando que entre la gente y que entre Mónica, que es la persona con la que voy a hacer este directo, este y todos los de esta serie sobre sexo, sobre sexualidad femenina de un enfoque feminista. Y, y nada, vamos a esperar a que se conecte y ya empezamos con el tema, que el tema de hoy es el coitocentrismo, que es muy necesario, eh, ya que esta sociedad es falocéntrica total y muy patriarcal y, y necesitamos este enfoque feminista para afrontar, ¿no? Pues una nueva sexualidad y construir una nueva sexualidad. Mira, ya está aquí. A ver, a ver si no nos falla la conexión ni nada de eso. Hola, Ah, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Yo muy bien, aquí pasando un poquito con las feministas. No, nada, que estaba contándole que vamos a hacer una serie de directos y lo hemos fijado todos los domingos a las 12 de la mañana para que tenga pues una continuidad y sea más sencillo también a la hora de organizarnos todas y poder reunirnos. Y bueno, quería que te presentaras para que te conocieras un poquito y ya entramos en materia. ¿Qué te parece? ¿Me dejas lo difícil a mí? Vale. Bueno, pues yo soy Mónica y de formación soy tanto psicóloga como sexóloga. Al final siento que la sexología es algo importantísimo y en lo que al feminismo se refiere ni te cuento lo importante que es y lo importante que es en toda vida humana. Y eso hablo, hablar de sexualidad a diario, tanto en mis ratos libres aquí en Instagram como también en mis horas laborales. Y es lo que más me apasiona al final, que vivamos nuestros cuerpos libres y placenteros sobre todo. Muy bien, la verdad es que tu labor es muy necesaria, sobre todo si tenemos en cuenta que en la sociedad el sexo es un tabú. Aunque aparezcamos en todas partes hipersexualizadas y hasta para vender, yo qué sé, galletas, pero realmente el tabú, el sexo es un tabú y no hay tampoco formación a adolescentes, no hay educación sexual ni afectiva, es decir, es como, bueno, tú te apañas con este tema que además es fundamental y búscate la información y al final lo que hacen todos y todas es recurrir al porno, que es como el tutorial más básico y más accesible y que está cargado de violencia, cargado de machismo y es nefasto para su vida y bueno, para de todas las personas al final, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que es muy guay que nos pongamos a hablar de estas cosas con perspectiva feminista y nada, hoy creo que el tema es muy interesante, que es el coitocentrismo. Y bueno, para quien no lo sepa, pues básicamente consiste en que el eje central de las relaciones sexuales sea la penetración del pene en la vagina. Y bueno, cuéntanos, ¿qué te encuentras tú algo sobre esto en las terapias que haces? ¿Qué nos puedes decir de este tema? Pues mira, solo un pequeño apunte respecto a lo que comentabas antes. Aquí, en otras comunidades no lo sé. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a nosotros los sexólogos y las sexólogas, cuando queremos ir a dar una charla a un instituto, se nos obliga a presentar un guión de todo el contenido de lo que vamos a charlar, porque tiene que pasar impepinablemente el filtro de los papis y las mamis, ¿no? A nada que haya una familia que se oponga a alguno de los puntos a tratar, da igual que sea masturbación, da igual que sea el tema de orientaciones sexuales. Te tiran abajo todo el guión y al final a efectos prácticos nos toca siempre centrarnos en prevención de infecciones de transmisión genital y embarazos no deseados. Y al final también poner el foco solo en los peligros de la sexualidad es valga la redundancia, súper peligroso, ¿no? Que en vez de acercarnos a ella como fuente de placer y como una forma de mantener esta utopía tan perseguida por todo el mundo de la felicidad, se ponga mucho el foco en las cosas malas que pueden pasarte, ¿no? Y encima, de nuevo, cayendo muchísimo peso sobre nosotras. Al final es protégete, cuídate, que nadie te viole, que nadie te ponga nada malo en el cuerpo y que nadie te embarace. Y al final la educación sexual reglada es nefasta, muy, 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 muy mala. Sí, yo recuerdo cuando era adolescente que el único contacto con, con la sexualidad que tuve en el instituto a nivel de educación y tal
fue que vino una sexóloga una mañana, un par de horas, y a una chica le hizo poner un preservativo en un pene de plástico y básicamente fue eso, que no aprendimos nada ni realmente no nos sirvió para nada porque poner preservativo no es complicado, o sea, tampoco es algo que necesite un cursillo de 4 horas. Sí, de verdad, desde luego que sí. Y perdóname que me he perdido, no sé qué pregunta me habías hecho antes de que hablara de eso yo. Que entremos en materia con el tema del coitocentrismo, que en tu experiencia, ¿cómo dirías tú que eso afecta a las mujeres en su vida sexual? Una barbaridad, ¿no? Tenemos un poco la etiqueta gigantesca de que tenemos muchísimo menos deseo sexual que los hombres. Bueno, la corriente más biologicista lo achaca a la testosterona y que como nosotras tenemos menores niveles, pues eso es la causa de que tengamos menos deseo. Pero nada más lejos de la realidad. Como siempre digo yo, cuando el deseo está tocadito, es porque a donde vas no te gusta, o no te gusta lo que pasa, o no te gusta la compañía, o no te gusta lo que sucede sobre tu cuerpo, pero en absoluto responde ni a hormonas, ni a que a nuestra vulva le guste menos el placer que al pene, ni a ninguna de las explicaciones que merodean, ¿no? Al final es que no nos enseñan a que en la cama pase lo que nosotras queremos que pase. Y el cuerpo es súper sabio y cuando le llevamos a sitios donde no se le trata bien, se cierra. Y nos dice, mira amiga, si no te cuidas tú, ya me encargo yo de que a ver si es posible que me lleves menos a ese lugar. Sobre todo el tema del deseo. Claro, y además eso de que naturalmente los hombres tienen como más deseo sexual, yo solo digo una cosa y es que el órgano para los orgasmos lo tenemos nosotras. Total. Y lo demás no lo tenemos en el fondo de la vagina donde tiene que llegar el pene, sino que está por fuera. Y creo que eso Sí, es fundamental a la hora de plantear este tema porque el placer, claro, teniendo en cuenta el coitocentrismo, el placer sexual femenino queda totalmente desplazado, o sea, no tiene sitio en las relaciones sexuales y todo se centra en el coito, ¿no? totalmente desplazado, porque es que además hay dos cosas importantísimas a tener en cuenta cuando se da por hecho, ¿no? Esto del coitocentrismo, como tú contabas, es dar por hecho que el coito va a estar dentro de la ecuación, impepinablemente, o bien todo el rato desde el principio, que es muchísimo más frecuente de lo que nos imaginamos, o bien pues nos van a tocar un poquito, a chupar un poquito para preparar la vagina de cara a lo que tiene que llegar, ¿no? Y nadie nos cuenta nunca que nosotras también tenemos que esperar a nuestra erección para que en caso de querer practicar coito, solo en caso de querer practicar coito, sea también una práctica placentera para nosotras. Porque al final la vagina, en líneas generales solemos sentirla como el cartoncillo este del rollo de papel higiénico de cocina, ¿no? Un tubo que tenemos ahí siempre abierto y con espacio para que entren cosas y nada más lejos de la realidad. Es un conducto virtual que cuando no estamos excitadas y con erección, sus paredes están en contacto. No hay un agujero, es un conducto que está pared con pared. Cuando no esperamos a de verdad tener deseo de ser penetrada, si es que aparece, es decir, que el deseo esté muy alto, que haya muchísima lubricación, que haya muchísimo, sobre todo, ¿no? Que las paredes vaginales estén repletas de sangre y el clítoris esté en erección, o va a ser una práctica que no va a ser disfrutada por nuestros cuerpos en absoluto. Porque como tú decías, no tenemos lo más importante al fondo de la vagina, aunque así nos lo hayan querido hacer creer. Es mucho culpa también de que en el cuerpo de los tíos coincide la función reproductora y la función del placer, ¿no? Al final lo tienen todo en el pene, en el mismo órgano, bueno, y también la micción, aunque esta entra menos en juego. Pero en ellos la parte del cuerpo implicada tanto en la reproducción como en el placer es la misma. En nuestro caso, en absoluto, aunque así nos lo hayan querido hacer creer, ¿no? Nuestra función reproductora sí que se encuentra en nuestro canal vaginal, pero nuestro placer ni de lejos, salvo que tengamos una vagina muy bien tratada y muy bien cuidada por nuestra parte, pero por magia y ciencia infusa en absoluto. El deseo de ser penetrada es la clave para que sea una práctica que de querer llevarla a cabo sea placentera, pero nadie nos dice que tenemos que esperar a eso, ni cómo identificar ese momento en nuestros cuerpos y simplemente dejamos que pasen cosas porque es lo que toca, ¿no? Así nos lo vende la pornografía, así nos lo venden las películas también románticas de la tele, cuando hombre y mujer se enamoran y entonces acaban en la cama, lo único que sucede es sexo, en absoluto se nos muestran otras prácticas. Sí, o sea, esto ahí es donde quería llegar para que hablásemos un poco de eso, de cómo es esa dinámica
la aprendemos a través del porno y a través de las películas y no se nos ofrecen alternativas, es que parece directamente que no existe y que el sexo sin penetración directamente no es eso, esto se dice de forma explícita, no es como la última base a la que llegar Sí, y si eso no es sexo y además esto pues aparte de desplazar todo lo que es el placer femenino, también es un poco, bueno, un poco no, bastante lesbófobo, porque por esa regla de tres se considera que entre las lesbianas pues no hay un sexo real cuando realmente el sexo pues es todo tipo de placer. cosas. Si Mm. tuviéramos que poner sobre una mesa todas las prácticas sexuales que se pueden hacer aparte del coito para que la gente se entere, ¿cuáles serían? Desde los besos, que ni siquiera los entendemos como encuentro erótico, los besos, al final, sexo es todo aquello que da un placer erótico, ¿no? Que al cuerpo le hace sentir bien y hace que llegue mucha sangre a la zona genital, a la piel sobre todo también, y que todos nuestros receptores sensoriales se pongan en marcha y estemos a gustito. Y eso sucede desde los besos, las caricias, los masajes, la estimulación manual, la estimulación oral. En nuestro caso, algo que nos olvidamos por completo cuando pasamos los primeros años de adolescencia, una de las prácticas que más placer nos da en la vulva es la fricción. Y en absoluto nos friccionamos, ¿no? Cuando vamos a la cama, sobreentendemos que con un poco de suerte nos van a tocar y nos van a chupar, pero prescindimos de otro tipo de estimulaciones sobre la vulva. La juguetería erótica también a nosotras, bueno, tenemos mucha suerte porque es cierto que hay diferentes tipos de juguetes a la hora de recibir estimulación en nuestras vulvas y también, bueno, es toda una odisea en líneas generales cuando en una pareja hetero la mujer quiere meter juguetería en la cama. La ofensa del hombre suele ser, en líneas generales, una barbaridad. Se sobreentiende que entonces es que conmigo no te vale, entonces es que lo que yo te hago no te gusta, ¿cómo voy a competir yo, ¿no? Con una cosa que va a pilas, que bajo ningún concepto yo voy a poder reproducir esa estimulación y voy a pasar a ser un actor secundario total de esta película. Sí, y eso tiene mucho que ver con la socialización masculina, de que desde que ha nacido, el mundo se ha puesto a sus pies, a Sí. su pene, mejor dicho, y, y todo giraba en torno a él. Y en el momento en el que algo puede hacerle sombra, muy entre comillas, porque al final, o sea, querer añadir pues, nuevos estímulos, nuevas experiencias, no significa que quites a la persona en medio, ¿no? Porque ellos son los primeros que luego les encanta experimentar y proponen sexo anal o lo que sea, pero cuando es la mujer la que propone algo es como no es suficiente, ¿no? Y sobre todo también pues esa dinámica que tenemos de concebir las relaciones heterosexuales. Y bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Es decir, tenemos también, creo yo, que conocer nuestro cuerpo, nosotras por nuestra cuenta, y lejos también de esa sexualidad femenina que ha sido construida por el patriarcado a través de la mirada masculina. ¿Qué recomendarías tú? O sea, empezamos a conocer nuestros cuerpos, empezamos antes a analizarnos, ¿cuál sería la recomendación que tú sueles hacer? Has dado en el clavo totalmente. Al final, ¿cómo van a pasar cosas que a mi cuerpo, a mi vulva y a mi vagina, si la quiero meter en la ecuación, les sientan bien si ni siquiera me miro, me toco y sé cómo funcionan mis propios genitales, ¿no? Al final, cuando yo no sé los niveles de placer que mi cuerpo es capaz de alcanzar, a través de qué estimulaciones, a través de qué prácticas, se me hace imposible tanto gestionar lo que está sucediendo ahí para que mi cuerpo reciba esa estimulación, como también pedirlo. ¿No? El primer paso siempre fundamental es que nos toquemos, que nos miremos, que trastemos muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestro cuerpo en general y nuestros genitales en particular para mínimo tener de entrada esa información, ¿no? De yo sé que hacia arriba me molesta, pero hacia abajo me encanta, que con un dedito y la estimulación más localizada me da una sensación desagradable, pero si implico 4 dedos, pues es mucho mejor, porque si no conocemos hasta este nivel de detalle, se nos vuelve súper complicado. Al final vamos a un lugar a tómbola, ¿no? A ver con suerte qué me llevo hoy. Sí, y también sería importante trabajar la comunicación con la pareja y, bueno, pues también empoderar a las chicas, una vez que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, empoderarnos
a la hora de comunicar lo que nos gusta, porque claro, en un mundo en el que nunca nos han preguntado nada de eso y todo va enfocado a tú tienes que satisfacer al hombre, es muy difícil que una chica diga, mira, me da igual lo que me diga, yo voy a comunicar esto a pesar de herir su ego, a pesar de lo que pueda parecer, porque también cuando las mujeres hablamos de sexo parecemos como las salidas, ¿no? Las obsesionadas, las zarras, las Sí, putas, y un estigma bastante terrible, porque bueno, eso lo sabemos porque desde pequeñas hemos visto cómo los chicos hablaban de que se masturbaban y entre nosotras era un tabú, ¿no? Por lo menos en mi generación, hace unos 10 años, cuando yo era adolescente, era un tabú enorme hablar de esto. Ahora sí que hay un poco más de libertad, entre comillas, porque todo se puede enfocar de muchas formas, pero creo que también hay que contribuir a que haya más comunicación en las parejas sexuales, ¿no? sí, porque te sorprendería. Yo, sobre todo, trabajo con mujeres, ¿no? Al final, bueno, hay una mezcla de variables que explican por qué yo creo que las mujeres tenemos menos problemas a la hora de pedir ayuda cuando sentimos que en nuestro cuerpo están pasando cosas que no merecemos y que no nos sientan bien. Sobre todo trabajo con mujeres y cuando entramos en esta parte de, pues toca sentarnos a hablar, te toca sentarte a pedir, te toca sentarte a negociar cambios, en líneas generales hay un halo de eh, los tíos son quienes tienen que llevar las riendas en la cama, ¿no? Porque son los que saben. Y se va a ofender mogollón cuando le saque el tema para corregir cosas alucinante. O sea, pero en parejas de todo tipo, tanto de las que puedan tener nuestra edad entre los 20 y los 40, como por supuesto las generaciones ya de nuestras tías, mamis, pero que ni siquiera la nuestra nos libramos. Me refiero, al final se da por hecho que lo que pasa está bien, se da por hecho que lo que hemos aprendido con nuestras parejas pasadas o a través de las diferentes fuentes de no educación sexual es lo correcto y que lo que pasa es lo que tiene que pasar y allá yo con el disfrute que soy capaz de recibir, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Como leches, imagínate, ¿no? Que nos invita nuestra mejor amiga a cenar y que nos prepara con todo el amor del mundo porque sabe que nos encanta la tortilla de patata. Si yo, para mí, lo fundamental de la tortilla de patatas que no esté cruda y que no se vea el huevo llorón, es imposible que por ciencia infusa ella lo pueda saber. Y buena gana de que yo vaya siempre a esa casa a comer una tortilla de patata que no le sienta bien a mi cuerpo, o que me la como con asquete, o que, en fin, con lo fácil que es, oye, agradezco muchísimo tu esfuerzo por preparar la tortilla, pero para futuras ocasiones simplemente que sepas que me gusta un poquito más pasadita. En la cama pasa igual. Lo que pasa no es lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es lo que tú quieres que pase. Y ahí usar la voz, desde luego, es importantísimo. Que sí, que no, sí, sí, de qué manera, porque a mí puede encantarme que me practiques sexo oral en la vulva, pero a lo mejor no de la manera en la que tú lo haces, ¿no? Porque comernos un coño no es una cosa con la que todos vengamos aprendidos de fábrica, ni muchísimo menos. Y a lo mejor el último cuerpo que estimuló tu pareja, él aprendió que le gustaba, me lo invento, con muchísima saliva, sin ningún tipo de acompañamiento manual y que todo eso pareciera una piscina en verano. Genial, pero es que a lo mejor a mi vulva esa estimulación no le gusta. A lo mejor a mí Claro. me sobra salida, o a lo mejor yo quiero que te centres más en el clítoris, o a lo mejor prefiero que la más de otra manera los labios. Y sin pedir es imposible que otra persona con la cantidad de variables implicadas en un encuentro erótico dé en el clavo. O pedimos o no hay tu tía. Al final es una tómbola y solemos salir muy mal paradas porque ellos en líneas generales van a lo que van, ¿no? A ellos sí que se les ha enseñado súper bien a que busquen su placer en los encuentros, a que pidan un cambio de práctica cuando la que estamos realizando les empieza o a sobreestimular o a aburrir, a que pidan un cambio de postura cuando la que estamos realizando no es de su agrado. Ellos dirigen el cotarro muy bien todo el tiempo y nosotras simplemente asumimos esos cambios que nos llegan de fuera, ¿no? Cuando la clave para el placer es que seamos dueñas de esos cambios también y que si lo que me estás haciendo no, aunque ayer me apeteciera mucho, si hoy no me apetece, me tengo que negar a que eso suceda y pedirte también lo que sí que quiero que pase, claro. Sí, al final es una cuestión de intentar
empoderarnos y vencer esa dinámica que ha sido creada por el patriarcado, aunque es muy complicado y esto tenemos que reconocerlo. Y por eso estás tú y por eso tienes todo ese trabajazo, y son muchos factores implicados. A mí se me pone el cuerpo fatal cuando hablo con chicas de cualquier edad, porque es que ya incluso con 20, con 18, con 30, con 35, con 40, que me cuentan que no tienen orgasmos con sus parejas porque todo se centra en la penetración y al final negarnos el placer sexual a las mujeres de esa forma tan sistemática es violencia y es Sí. resultado de toda esta educación, todo este sistema y no podemos dejar que eso siga así y tenemos que seguir hablando de todas estas cosas. A mí me da mucho miedo cómo el porno se ha convertido en el nuevo educador sexual porque las pocas veces que en el porno aparece pues el sexo oral a mujeres o la masturbación es terrible, o sea, creo que a nadie puede estimularle eso y claro, al final, si no ofrecemos este tipo de información a los chavales y a las chavalas, lo único que hacen es repetir. Tampoco le damos herramientas para que tengan un filtro y saber qué tipo de prácticas son ficción o qué tipo de prácticas pueden ser en la realidad pues satisfactorias y creo que no podemos dejar de hablar de estas cosas porque al final es que la sexualidad es una parte fundamental de las personas, es muy importante y un trauma a los 16, 17 puede marcarte de por vida, ¿no? Sí, y en el porno además lo que sale, bueno, fundamentalmente es coito y como dices tú, cuando de higos a brevas aparece una estimulación oral o aparece una masturbación manual o aparecen otro tipo de prácticas sobre nuestras vulvas, todas las prácticas que aparecen en el porno tienen un ritmo idéntico al patrón masturbatorio masculino, ¿no? Con mucha fuerza, muy, muy rápido, muy centrado en, pues eso, en el movimiento paja, ¿no? Y al final lo que acaba sucediendo en las camas de la gente es, en líneas generales, que se utiliza nuestra vagina como su mano, ¿no? Al final se masturban con nuestra vagina, es lo que en líneas generales suele pasar, porque utilizan su patrón masturbatorio y buscan también esa estimulación y esa velocidad y pretenden además que así también nosotras disfrutemos, que esa es otra. Las tías de las películas parece que se lo gozan como si no hubiera un mañana. Y claro, a ti te pasa luego eso que sabes qué sucede o que has podido ver en una película porno o que te ha contado tu chico y tú no estás disfrutando igual que esa mujer en esa película y dices, ¿qué hostias le está pasando a mi cuerpo? ¿No? Si esto en teoría es la bomba, se grita mogollón, salen chorros de por ahí abajo larguísimos y que inundan toda la cama y a mí no me está pasando eso. De hecho, estoy deseando que a ver si termina ya. Y chicas, mujeres, cuando estén sucediendo cosas y sintáis que a ver si termina ya, es hora de pegar un repasito a qué cosas estamos haciendo y estamos permitiendo que sucedan sobre nuestros cuerpos, porque eso no es tener relaciones en absoluto. O hay placer todo el tiempo, también para nosotras todo el tiempo, o estamos yendo a un lugar que a nuestro cuerpo no le viene en absoluto nada bien. Sí, o sea, es una consecuencia directa de la insatisfacción de las mujeres y de adaptarse a esa dinámica, es que al final, cuando tú no disfrutas, lo focalizas en ti y piensas que tú tienes un problema y que algo está mal con tu cuerpo, cuando realmente el problema es el sistema y realmente no es tan complicado, o sea, si comparamos, por ejemplo, lo que es una felación o masturbar a un chico, que como ha salido tantas veces, pues se sabe de sobra cómo Sí. funciona, pero a la inversa no funciona y deberíamos preguntarnos, no tiene mucho sentido que una práctica que, por ejemplo, un chico con 26, 27, 28 años que lleva pues a lo mejor 10 años o 8 años manteniendo relaciones sexuales y haciendo una práctica que no sea capaz de que con esa práctica una chica llegue al orgasmo, algo está fallando. Es decir, si tú llevas 10 años practicando algo, creo que debería salirte bien o por lo menos conseguir su objetivo, que es que la chica llegue al orgasmo, ¿no? O sea, en ningún caso es problema nuestro, ¿no?
Sí, y aquí entra en juego otra variable importantísima, que no nos hemos librado ni una sola mujer de caer en esto alguna vez en nuestra vida y por desgracia para muchísimas es la tónica general de sentir, ¿no?, que de alguna manera tenemos que agradecer al hombre con el que nos estamos compartiendo en ese momento concreto o con nuestra pareja, de alguna manera tenemos que agradecer ese esfuerzo que ha llevado a cabo a nivel físico durante todo el encuentro con nuestro orgasmo. Y si no tiene lugar, tendemos a fingirlo. Porque es que, madre mía, lo que se va a rayar si al final esto termina y yo no me he corrido, ¿no? Madre mía, es que cómo le voy a explicar que hoy me lo ha hecho de pena y que no me ha dado nada de placer. O cómo le voy a explicar que necesito a lo mejor otros 20 minutos y no con lo que está pasando. De nuevo entramos en el terreno de la crítica y del pedir y preferimos normalmente simplemente complacer, caer en esto que se encargan muy bien de enseñarnos desde chiquititas, pegar 4 gritos y que se quede tranquilo y mira, ya se termina esto que está pasando, que de hecho no estoy disfrutando demasiado y es una auténtica pena. Sí, las relaciones sexuales o sea, no debe haber lugar en ellas el querer que terminen ya. Se supone que, o sea, se supone, ¿no? El sexo en sí, si obviamos el significado patriarcal, las relaciones sexuales tienen que ser placenteras y desearlas y no debería ser concebible que tú quieras que acabe esa relación sexual porque te encuentras mal y hasta un punto bastante grave, porque en el momento quizás no nos damos cuenta por toda la mierda patriarcal que nos han metido, pero eso a la larga tiene muchas consecuencias y bueno, la verdad es que me ha encantado todo lo que hemos dicho. Es de decir que todo ha sido muy improvisado porque no hemos preparado absolutamente nada más allá de nuestros conocimientos previos. Y bueno, vamos a ir terminando porque creo que está bien que se queden píldoras pequeñitas para que la gente pueda verlo y no tenga que tragarse una hora de directo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por haber estado, me ha encantado. Vamos a repetirlo esto todas las semanas, bueno, hasta que nos cansemos, claro. Y, y nada, bueno, también puntualizaros que nos hemos centrado hoy en el coitocentrismo porque queríamos empezar con este tema, pero que más adelante pues incluiremos también pues el tema de, bueno, parejas lesbianas y, bueno, homosexuales en general, que queremos incluirlo todo, pero simplemente hemos ha coincidido que hemos empezado con este tema, pero queremos tratar todo. De hecho, estaría bien, ahora que pienso que podrían escribirnos con los temas que les interese conocer y ya vamos seleccionando. Y bueno, por último, así como no sé, como último comentario, tú en tu trabajo trabajas todas estas cosas, pero aparte de las terapias, ¿tienes algún contenido más que la gente pueda conocer más su cuerpo, su sexualidad? Sí, al final, por desgracia, aquí todavía en España ni psicología ni sexología estamos metidos en la seguridad social y en psicología sí, ¿no? Pero sexología no. Entonces, es una pena, pero es verdad que es un servicio privado a día de hoy aquí en España. Y también es verdad que no todo el mundo puede permitirse hacer terapia, ¿no? Al final se va mucha pasta, las cosas, desde luego, ahora menos todavía están en su mejor momento y a mí me daba mucha rabia no poder llegar a más número de personas, así que me puse manitas a la obra y he elaborado un par de cursos para empezar, dedicados enteramente a nosotras, uno enteramente dedicado a la vulva y otro enteramente dedicado a la vagina, en donde al final tengo sobre todo como objetivo que conozcamos lo básico de qué tenemos y cómo funcionan nuestras cosas en lo que a genitales se refiere y para que podamos mapear bien nuestros cuerpos y demos, en primer lugar, como hablábamos antes, la importancia de conocernos con nuestros puntos del placer, sensibilicemos bien la zona porque, claro, si no sabemos cómo es capaz de darnos placer nuestra vulva, a través de qué manera, tocando dónde y cómo, es imposible que yo sepa que eso es algo que puede pasarme en la cama, que puedo pedir y que puedo buscar. Entonces, ese es el primer escaloncito básico y, bueno, para quien no se pueda permitir hacer terapia o para quien, pues quizá lo que compartimos en redes se le quede cortito, por mi parte tenéis disponibles esas dos otras formas de empezar a conocernos un poquito más, ¿no? Conocer al milímetro nuestra vulva y nuestra vagina, que son las protas, sobre todo la vulva y el clítoris. Pues ya sabéis, chicas, iros al perfil luego, que evidentemente este directo lo voy a subir y se va a quedar guardado. Y bueno, y si no, igualmente, pues vais a encontrar la información en Instagram.
y nada, le echáis un vistazo a todo su contenido, tanto con el que tiene en Instagram como si os interesa pues ver lo de los cursos. Yo voy a intentar guardar el directo si Instagram me deja porque últimamente me castiga mucho, pero vamos, seguramente pueda. Así que nada, nos vemos el domingo que viene. Y a ti, Mónica, pues un abrazo muy grande y vamos hablando a ver qué nos comentan por redes de lo que quieren saber, ¿vale? Yo quería darte las gracias porque este espacio me parece precioso, lo que has querido hacer y que ahora ya estamos materializando juntas, porque algo que he identificado un montón es que donde más nos cuesta llevar el feminismo es precisamente a la cama, ¿no? Que podemos ser unas guerreras en la calle, podemos pasarnos la vida detectando micromachismo, señalándolo, corrigiendo a la gente de nuestro entorno de las 1.000 millones de cagadas que todas cometemos, y en cambio lo que pasa en nuestras habitaciones suele estar muy lejos de ser feminista, y creo que aquí vamos a aprender todas un montón, sobre todo que la idea sea que el sexo también sea feminista, ¿no? Que es importantísimo hacer del sexo también un espacio de uso y disfrute para nosotras. Pues sí, totalmente de acuerdo. Vamos a intentar aplicar eso a todo lo que hagamos de aquí en adelante. Ya que pases un buen domingo y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Igualmente, un beso gigante para todas. Un besazo. Y vosotras chicas, pues igual, que tengáis un buen domingo y nos vemos próximamente. Chao. Chao.